Andrés Gómez de la Torre es un estudioso de las relaciones de poder entre los estados, y las relaciones de poder pasan lamentablemente con frecuencia por actos de guerra. En este caso estamos ante la presencia militar norteamericana en el Caribe, que ha dado lugar al hundimiento de varias embarcaciones con el argumento de que transportaban drogas que iban a ser introducidas en el mercado de los Estados Unidos. Este acto no ha recibido la autorización del Congreso de la República, que es el que habilita a los Estados Unidos para declarar la guerra o proceder a hacer actos de guerra, y no hay ninguna explicación, por ejemplo, de por qué en uno de los casos de embarcaciones bombardeadas que hubo sobrevivientes no fueron capturados y llevados a los Estados Unidos, sino a un país tercero. ¿Por qué, si estamos seguros de que son criminales, narcotraficantes, no se les ha querido juzgar en Estados Unidos? Quisiera que nos explique el contexto de este problema antes de entrar en los detalles jurídicos el señor Andrés Gómez de la Torre. ¿Qué está pasando en el Caribe? Buenas noches, Fernando. Bueno, lo que está pasando es un mundo que está reivindicando, y particularmente los Estados Unidos, primero el unilateralismo, y en segundo lugar una relativización de las normas jurídicas internacionales, el jus cogens. El derecho internacional está por los suelos, y no solamente en el escenario caribeño. Y toma parte de lo. A mí me ha gustado mucho este concepto de la doctrina Monroe 2.0 y esta frase coloquial del Donroe que hacen, ¿no?, sobre lo que es Monroe y Donald Trump. Que en la versión latinoamericana... Y la doctrina Monroe, recordemos, sí, fue elaborada a principios del siglo XIX. 1823. América para los americanos, en el sentido, los europeos no tienen nada que venir a hacer. Correcto. Este continente, nosotros velamos por su seguridad y por nuestros intereses. Correcto, pero eso también hay que complementarlo desde la perspectiva de la política exterior norteamericana, porque tenía una doble lectura, la doctrina Monroe, una doble lectura no solamente vinculada hacia Europa, sino hacia el propio hemisferio, con el corolario Roosevelt, la doctrina Reagan, la doctrina Bush, es decir, una serie de doctrinas que fueron perfeccionándose a partir de las necesidades de política exterior y de seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, en ningún caso ha habido hundimiento de barcos sin la gestión previa de detención del barco. Porque sí, en muchas partes del mundo hay barcos piratas o barcos que transportan drogas o transportan mercadería robada, que se les detiene. Y se detiene a sus responsables, se somete a un juicio. En este caso no, se les hunde directamente. Sí, correcto, porque uno de esos pilares de esta llamada doctrina, Trump 2.0, aplicable al hemisferio, al actual hemisferio, nuestro hemisferio, es justamente el tema de la interdicción antidrogas, que es parte de los eslogans. Estados Unidos tiene hacia el hemisferio nuestro, hacia el continente americano, dos grandes vectores de seguridad a partir de la Monroe 2.0 doctrina, mal llamada doctrina Trump. Uno, el narcotráfico, que se tangibiliza a partir de unas operaciones muy cuestionables de interdicción, y dos, seamos francos, las influencias extrarregionales de Rusia, de China y de Irán. Es decir, una doble lectura en la seguridad. Y obviamente hay una movilización militar porque definitivamente las famosas órdenes ejecutivas emitidas por el gobierno republicano de Trump establecen ya una suerte de designación de cárteles de narcotráfico y movimientos vinculados al crimen organizado como entidades terroristas. Es decir, es una nueva argumentación que rompe un poco aquellos esquemas, y tú recordarás el exsecretario de Estado norteamericano John Kerry dijo hace algunos años que ya había culminado la doctrina Monroe, que había nuevos vientos y nuevos aires. Sí, eran la época de Obama, ¿no? Correcto. Y de demócratas en el poder. Y de demócratas en el poder, donde había una diplomacia mucho más soft, por supuesto, no era una diplomacia hard. Y bueno, entonces Obama hizo capturar y matar y enterrar en el mar. Si eso es cierto, es verdad. A Osama Bin Laden. Correcto. Esa fue en Pakistán la Operación Jerónimo, que es un caso muy interesante de analizarlo, porque efectivamente es una operación
muy compleja en términos de inteligencia, pero efectivamente que tiene que ver con el uso de la fuerza. Y lo que tenemos ahora, Fernando, y a mí me pareció muy pertinente la visión de Francisco Belaúnde hace pocas horas en RPP, es una especie de escalamiento en cámara lenta. Y es una suerte, además, lo añado con otro concepto, una suerte de disuasión controlada. Pero lo real y lo cierto es que estas capacidades que está movilizando los Estados Unidos actualmente ya exceden todo marco de una política, aunque sea unilateral, de interdicción de drogas. La capacidad de este portaaviones es inconmensurable. Entonces ya no podemos hablar de que toda esta infraestructura movilizada, inicialmente fueron 8 buques, ahora ya estamos básicamente por 11. Además, 3 grandes portaaviones que están siendo utilizados desde el punto de vista territorial. Puerto Rico, están los F-35, Trinidad y Tobago, que ya es una base de punta de lanzamiento. Muy cercana a la frontera venezolana. Y probablemente, estimado Fernando, y tú lo sabes, Guyana, que está muy alineada a los Estados Unidos, porque además hay una doble lectura terrestre con Venezuela, y tiene el problema del Esequibo, dicho sea de paso, que generó una crisis hace pocos años con Venezuela y muy dura. Sí. Entonces, claro... Crisis en el sentido de que Venezuela reclama que es su soberanía. Sí, que no es nueva, Fernando. Sí, vieja, la controversia es muy antigua, pero se ha exacerbado a partir de lo que a veces los autócratas y los dictadores como Maduro necesitan insumos para su frente interno, la generación de un conflicto como factor de unidad nacional, que es lo que está pasando. Que lo vimos en Malvinas, en Argentina, en el año 82, de una manera paradigmática. Ahora, quisiera que nos aclare 2 puntos. Adelante. ¿De qué droga se trata? Porque nosotros cuando vimos drogas pensamos en cocaína. Acá estamos hablando de otras drogas sintéticas, sobre todo. Número 1. Y número 2, también que nos diga ¿qué cosa es exactamente el cártel de los soles que ha sido mencionado explícitamente por Donald Trump para justificar estos actos bélicos que está realizando fuera de todo marco legal en el Mar Caribe? Bueno, en primer lugar, el tema es cierto que Venezuela no es un país que se caracterice por la producción de drogas, pero sí es un país de tráfico y no me cabe la menor duda que... digamos, viendo a tu segunda pregunta, hay una vinculación muy antigua con este concepto de cártel de los soles, que la opinión pública sabe que el cártel de los soles es por los famosos galones que tienen, porque lo que sucede en Venezuela es un gobierno cívico-militar muy fuertemente apoyado por la Fuerza Armada Nacional Venezolana, que ha trabajado muy cerca con los cubanos, dicho sea de paso, le han dado mucho asesoramiento en materia militar y de defensa, así como los chinos, así como los rusos. Y obviamente tenemos una Fuerza Armada que tiene venezolana una inflación de generales y de almirantes, han sido cooptados, es el soporte. Y el cártel de los soles lo que se ha, digamos, dedicado, no creo que todo el conjunto, pero sí buena parte, al establecimiento de negocios ilícitos como factor de obtención de recursos. Y como una otra manera, quizás estoy especulando, de hacer una suerte de guerra de baja intensidad a los Estados Unidos, inundando, ¿no? O coadyuvando eventualmente con otros cárteles vinculados a las drogas que son sí de otros países, usando el trampolín de Venezuela, en una suerte de guerra, de guerra o de empleo de un medio como para generar problemas internos en los Estados Unidos. ¿De qué manera esta situación con drogas sintéticas, el fentanilo, etcétera, y militares venezolanos puede terminar implicándonos como país? ¿De qué debemos ser conscientes y prudentes? Bueno, en realidad nosotros felizmente no estamos en la mira actual de los Estados Unidos en términos de seguridad, como obviamente lo está Venezuela, eventualmente Colombia. Has visto que cómo ha escalado esta situación bilateral entre los Estados Unidos y entre Colombia en materia de seguridad, básicamente por el gobierno de Petro, y no solamente por los incumplimientos en materia de sustitución de cultivos ilícitos, y una difícil situación bilateral que marca mucho la agenda de la política exterior entre Colombia y Estados Unidos. El tema de las drogas es fundamental. Desde hace décadas, ¿no? Y desde hace décadas. Pero creo que era el tercer país que más ayuda recibía. Y en términos militares... Después de Israel y de Egipto. Correcto, y en términos militares, claro, el Plan Colombia, el Plan Paz Colombia, parte de la estructura del Plan Patriota también ha recibido ingentes cantidades, como México. México también, a partir de tantas iniciativas de apoyo, ha recibido ingentes cantidades para hacer un ángulo de la política de seguridad de Estados Unidos, que es la represión, la interdicción y la retaliación. Es decir, la política norteamericana hacia las drogas se ha caracterizado en Colombia
y en México tradicionalmente el ámbito de la represión, con la Iniciativa América de Felipe Calderón, recordarás, Sí, sí. la guerra a las drogas, ¿no? Que es a la inversa de lo que hizo AMLO, ¿no? Abrazos, no balazos, y no hay que enervar la violencia. Entonces, lo que estamos es en un escenario complicado, complejo. El Perú, felizmente, no está, digamos, en la picota. Hay cambios en Bolivia, Sí. ¿no? Interesantes. Ya se restablecen las relaciones bilaterales entre Bolivia y los Estados Unidos. Ecuador muy alineado a los Estados Unidos también. Paraguay, Argentina y un México que está en complicaciones por su relación bilateral con los Estados Unidos. La presión, unos embajadores bien complicados que nos está poniendo el Departamento de Estado. En México hay un exfuncionario de la CIA. Sí. Entonces hay un cambio en general del matiz de la política exterior norteamericana en este Trump 2 que tenemos. Bueno, contaremos con usted, Andrés Gómez de la Torre, para mantenernos vigilantes y saber bien cuál es el terreno bien movedizo Así en el es. que tenemos que aprender a caminar con cuidado, Así pensando en nuestros intereses nacionales, pero nuestra adhesión a la vigencia del derecho internacional, porque nadie está libre de que la arbitrariedad se abata sobre sí mismo. De manera que hay que mirar eso con claridad. Muchas gracias, Andrés, por tu presencia acá. Gracias a ustedes por su sintonía. Que tengan una buena noche y que nos veamos mañana, miércoles, a las 7, en la próxima edición de Las Cosas Como Son. Por lo pronto está Jorge Rodríguez listo para presentarle las noticias. Muy buenas noches.